noches, esta es La Silla Rota y nos encuentra usted ya conversando con dos actores centrales del Senado mexicano en un periodo legislativo que ha iniciado a tambor batiente. Está con nosotros hoy el senador por el PAN, Roberto Gil. Roberto, es un placer tenerlo aquí. Al contrario, Roberto, y muchas gracias por la invitación. Penchina, también senador por el PRI, ambos actores muy importantes en varias negociaciones centrales que está procesando el Congreso mexicano en este momento. Particularmente una modalidad que nos ha dejado a todos sorprendidos, interesados, porque le da al presidente de la República la garantía de que una propuesta suya tenga un proceso acelerado, la iniciativa preferente, en este caso el tema de la reforma laboral. Roberto, ¿cuál es la parte central de esta propuesta que hace el presidente Felipe Calderón, presidente por su partido del PAN? Yo diría que son dos grandes los objetivos que persigue la reforma laboral. Por un lado, flexibilizar el régimen de contrataciones en materia laboral con el propósito de ampliar las posibilidades de empleo para jóvenes, para mujeres, hacer compatible la vida, por ejemplo, de estudiantes con la vida laboral, que puedan ir ganando experiencia, se puedan ir capacitando y que luego no surja este argumento cuando se incorporan en el mercado laboral que no tienen experiencia previa y que en consecuencia los puestos de trabajo se les niega. Lo mismo para el caso de las mujeres. Y el segundo propósito fundamental es hacer realidad la democracia en los sindicatos, en la vida interna de los sindicatos. La reforma plantea una visión moderna, una visión de sindicalismo constitucional en el sentido de que los sindicatos deben ajustarse al estándar democrático para reconocer y proteger el voto libre y secreto, para que los dirigentes rindan cuentas, para prohibir o eliminar esta obligación que está recogida en la ley laboral de retener las cuotas sindicales por parte de los trabajadores y que luego los trabajadores no conozcan cuál es el destino concreto de esas cuotas, de esas aportaciones que los trabajadores realizan hacia sus vidas. Yo diría que esos son básicamente los dos grandes propósitos de la reforma. Se dice en estudios que puede provocar un crecimiento de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en términos de crecimiento, en la medida en la que alienta la inversión, una mayor flexibilidad en el régimen laboral y sobre todo si damos un paso que está pendiente de los últimos años. Hemos venido discutiendo el tema de la reforma laboral en los últimos 5 años. La pasada legislatura llegó a un importante consenso. Es momento de decidir, es momento de cambiar las reglas del juego en el mercado laboral que datan de los años 70, cuando teníamos una sociedad fundamentalmente rural, hoy tenemos una sociedad urbana, cuando teníamos una economía cerrada y tenemos una economía abierta que compite con el mundo. En términos generales, la fisonomía de nuestros mercados ha cambiado de nuestra economía y tenemos que ajustar las reglas laborales precisamente a los nuevos desafíos del crecimiento económico del país. Penchina, senador por el PRI y uno de los, diría yo, operadores centrales de la bancada del PRI en temas económicos y en otros temas. ¿Qué les preocupa a ustedes de esta iniciativa del presidente Calderón? A nosotros no nos preocupa nada. Yo celebraría dos cosas que creo que no se han dicho, complementando lo que de manera muy clara, para variar, Roberto Gil pone sobre la mesa. Estamos inaugurando un método de iniciativas del presidente de la República que, si somos consecuentes, si somos responsables, Roberto y yo fuimos diputados en la anterior legislatura, tenemos que hacer uso de ella y respetarla, que es la famosa figura de la iniciativa preferente que tiene el Ejecutivo en cada periodo ordinario, el poder mandar 2 iniciativas preferentes, que quiere decir que tenemos 30 días en cada cámara donde se haya decidido ser Cámara de Origen y Cámara Revisora para hacer un dictamen, a favor o en contra, pero dictaminarla. Y eso creo que alienta esto de lo que... El periodo para la Cámara de Diputados está venciendo ya, ¿verdad? Sí, para la Cámara de Senadores también. Seamos honestos, este es un procedimiento que inauguramos en una nueva Cámara, donde por cierto todavía no hay comisiones, porque tenemos hasta el 30 de septiembre para poder tener comisiones. No obstante ello, eso no ha sido un pretexto para que nos pongamos a trabajar. La reforma laboral fue Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, que está trabajando en ella de manera muy notoria. Sí. Y en el caso de la Cámara de Senadores fue la famosa iniciativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Son las 2 leyes preferentes. En donde podría adelantar que de un grupo de trabajo especializado que cada partido político designó, hoy tenemos todo el optimismo de poder afirmar respecto al Senado, en la Ley de Contabilidad Gubernamental, que va a salir adelante. Creo que es muy importante que hagamos valer esta facultad constitucional del Ejecutivo como un instrumento para poder destrabar temas fundamentales para el país en la visión del Ejecutivo. Creo que en los dos temas hay suficientes incentivos correctos en las iniciativas para poder ir
adelante en ambas. Pero también creo que ninguna iniciativa desde hace muchísimos años sale como entra. Creo que la reforma laboral, y soy respetuoso de lo que hoy hace la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, hay avances fundamentales en esta iniciativa de un tema que Roberto decía hace 10 años, yo creo que tenemos más. Yo creo que es un tema, incluso para no partidizarlo, que se viene discutiendo desde hace más de 15 años, el tema de la reforma laboral, en donde nada más te doy un dato. En la Cámara de Diputados, yo recuerdo, hay más de 400 iniciativas en materia laboral. Y es un tema muy complejo porque no solo tiene que ver con el ámbito de la opinión de los políticos, sino también de los factores de la producción. El tema de los empresarios y el tema de los obreros, en un país que ciertamente con todas sus deficiencias ha transitado en las últimas 10 décadas en un clima de paz laboral. Yo me pronuncio por la transparencia sindical, pero la transparencia sindical tiene un límite y el límite es la autonomía sindical. Y creo que la transparencia sindical no solo se va a lograr en una reforma laboral, se va a lograr con un marco legal constitucional del que es la agenda, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto en materia del IFAI, el Instituto de Acceso a la Información, en una iniciativa que pronto llegará a nuestras manos del hoy presidente electo, que es el combate a la corrupción, y que también tiene que formar parte de lo que en su momento nosotros decimos y estamos decididos a formular, que es la reforma hacendaria. Bueno, ¿ustedes ven este conflicto, en esta iniciativa, este conflicto entre autonomía sindical y transparencia sindical? La autonomía sindical no significa que los partidos políticos, perdón, que los sindicatos estén exentos de cumplir disposiciones que están igualmente establecidas en la Constitución, destacadamente el principio democrático. Hay mucha literatura escrita al respecto e incluso jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la autonomía de cualquier órgano que esté reconocida en la Constitución, de un ente público como lo son los sindicatos, son entes de derecho público que están especialmente vinculados a la Constitución, debe armonizarse con otros principios democráticos, con otros principios que definen al Estado constitucional, entre ellos los derechos fundamentales, las libertades públicas, la transparencia como principio general, la rendición de cuentas. En todos los países del mundo la autonomía sindical se ha armonizado con otros valores constitucionales y eso es lo que plantea la iniciativa que ha presentado el presidente de la República, que la autonomía tenga que armonizarse con valores que hemos no solamente incorporado a nuestra Constitución, sino que hoy define la forma de vida de la organización política en general. No hay nada de inconstitucional ni se viola la autonomía sindical cuando una ley establece que los trabajadores van a elegir sus dirigencias a través del voto libre y secreto. No, claro. No hay nada de inconstitucional ni también se viola la decisión, por ejemplo, de sus estrategias políticas, de sus estrategias de negociación frente a los patrones. No se vulnera ninguna de las definiciones fundamentales de la cotidianeidad de los sindicatos cuando se plantea que alguien no puede ser despedido de su trabajo si deja de formar parte de un sindicato o que las dirigencias sindicales tienen un deber mínimo de rendir cuentas sobre el destino de sus cuotas. Sí, sí. Son estándares democráticos que no solamente sirven para definir la vida interna de los sindicatos, sino que también son estándares que aplican para los partidos políticos, por ejemplo. Ciertamente, sin embargo, es más sensible para el PRI en la medida en que hay muchos gremios cercanos al PRI. Yo creo que eso, históricamente. Yo, Roberto, coincidiendo con Roberto Gil, son dos Robertos, creo que todo lo que aquí se plantea en términos de libertad del trabajador, de la garantía de sus derechos, de seguridad laboral, es correcto. Y en ningún momento acuso de inconstitucional la iniciativa del presidente. Pero esto que tú me señalas de que para el PRI es mucho más difícil porque hay muchos gremios identificados con el PRI en materia sindical, es parcialmente cierto, y lo digo con todo respeto. Hemos visto en los últimos días cómo incluso la dureza en esos temas más abierta ha sido incluso de sindicatos antagónicos al PRI. Te puedo señalar el Estunam o el sindicato de Telmex, la UNT, que no tiene nada que ver con el PRI. Es decir, lo que no puedo admitir tampoco es que este PRI hoy sigue siendo el PRI corporativo de antes. El país cambió, el PRI viene de estar viviendo en 12 años en la oposición. En su momento la vocación priista fue la de formar y consolidar instituciones y creo que esa es la que nos debe de mover. Y en esa medida yo sí quisiera dejar claro que lo que
no podemos hacer es retroceder, y menos en un país de tanta desigualdad, en las garantías laborales ciertas y válidas que hoy tiene nuestra Constitución, pero sí avanzar de manera firme y decidida en lo que es transparencia y por el otro lado lo que es un gran contenido de la iniciativa que se está discutiendo, que es ser más competitivos en lo laboral. Decía Roberto Gil, y creo que decía bien, tenemos estudios para crecer con esta reforma laboral. Yo estoy de acuerdo, nada más que si nada más hacemos la reforma laboral y no hacemos la reforma hacendaria y no hacemos una serie de reformas en materia energética, por ejemplo, o de educación, la reforma laboral per se no garantiza la generación de empleos. Es parte de un andamiaje que debe de ser uno de los grandes retos de esta legislatura y seguramente de la agenda que lo es del próximo presidente, que es Enrique Peña. Muy bien, vamos a retomar esto porque sí es un tema sensible para todos los partidos. Vamos a un pequeño receso, si me permiten. Regresamos en un minuto con ustedes. Muchas gracias.